Buen día. Ahora tenemos en el catecismo para comentar el número 81. Este número nos habla de la escritura y de la tradición. La escritura y la tradición como las vías por las cuales nos ha llegado la revelación de Dios. Dios que ha hablado al hombre, hace llegar al hombre su revelación, su palabra, por estos caminos, la escritura y la tradición. ¿Qué significa? Dice así el número 81 pues del catecismo. Dos modos distintos de transmisión. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. La tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegra a los sucesores, para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. Hay una fuente común, hay un punto de referencia único, es Dios. Dios que se revela, Dios que da a conocer al hombre su misterio. Pero al dar a conocer el misterio al hombre y al tener que transmitirse ese conocimiento, esta revelación en la que sabemos Cristo nuestro Señor es el punto máximo, la revelación se transmite de estas dos formas. Por una parte, como palabra escrita. Por eso menciona aquí la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita. En un principio, Dios, al revelarse, da a conocer su verdad, pero es un segundo el momento donde aquel que ha recibido aquella verdad la consigna por escrito. Por lo tanto, la escritura como documento escrito implica ya de por sí un primer momento en el que Dios ha revelado sus cosas, donde se ha revelado Él mismo. Y por eso es que se dice así, que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita. De hecho, antes de que se escribiera la palabra de Dios, vamos a poner por ejemplo del Nuevo Testamento, que se hicieran los libros físicamente hablando que hoy conocemos como Nuevo Testamento, Cristo ya había revelado con su vida, con su pasión, con su muerte, con su resurrección, cuál era la verdad de Dios y nuestra salvación. Solo después fue consignado por escrito. Cuando Pedro, por ejemplo, San Pedro, predicaba, él no iba a citar sus cartas porque todavía no las escribía. O San Pablo, lo mismo. Los evangelios fueron escritos después de la existencia, digamos, terrena de Cristo. Por lo tanto, la Escritura consigna por escrito algo que en primer lugar acontece en la historia, que es la revelación de Dios, la palabra de Dios. Y así se genera, por decirlo, la Escritura. Pero por ello tenemos que recurrir al segundo punto, que es la tradición. La tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles. Entonces, aquello que Dios revela al hombre, por una parte, se pone por escrito en algunos casos, más tarde, más temprano se pone por escrito, pero ante todo impulsa a los apóstoles a predicar, y esa predicación ya es transmisión de la revelación, aunque todavía no es escritura. Y entonces aquí se entiende cómo se va generando una transmisión
del mensaje revelado, del mensaje de Dios en la iglesia, que no es solo aquello que se escribe, sino lo que los apóstoles predican, lo que ellos viven, lo que ellos ponen como ejemplo. Se transmite la vida cristiana. No se transmite solo, por decirlo así, un papel en el que se consigna como un testimonio meramente escrito y que queda allí. No, el testimonio es mucho más amplio. Hay una vida que se va transmitiendo. Entonces, la tradición significa que aquello que Dios ha revelado se transmite en la iglesia. Aquí menciona en primer lugar a los apóstoles, pero luego dice que transmite esta tradición, la palabra de Dios, íntegra a los sucesores. Por lo tanto, eso se refiere a una dimensión vital de los creyentes, de la iglesia, en la cual lo que se ha recibido se va pasando a los otros. Los creyentes para aquello, los sucesores de los apóstoles, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la palabra de Dios, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. Por lo tanto, para la iglesia, la escritura, obviamente, es algo importantísimo, porque ahí está consignado por escrito lo que ha sido recibido. Pero esa escritura solo se puede entender en el contexto de la tradición, es decir, de que los apóstoles recibieron de Cristo cuanto nos han transmitido, no solo por escrito, sino con su vida, con su ejemplo, en las comunidades que fundaron y en la sucesión, porque lo que ellos transmitieron se va pasando de generación en generación. Eso es lo que significa la tradición. No es algo que tenga una fuente distinta de la escritura. Ambas, tanto la escritura como la tradición, coinciden en la misma fuente, pero no se pueden entender una sin la otra. Entender una sin la otra significaría como querer arrancar las hojas, por decir así, del libro, de la escritura, de la vida que significa el que están insertas en la iglesia. La iglesia las posee y ahí es donde está toda donde está todo su esplendor y donde puede encontrarse toda su verdad. La escritura, por lo tanto, y la tradición son las vías por las cuales el Señor ha querido que se transmita su palabra.